Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast que una semana más viene para descifraros el SEO y el posicionamiento web para el sector industrial. Si te dedicas a la industria, este es tu episodio, ya lo sabes, como siempre, soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis. Hola, muy buenas. Te traemos estrategias reales y comprobadas para maximizar tu presencia digital. Hoy nos acompañan en este episodio número 11 ya de Enclave Industrial, Josep y Julio de Conetia, una empresa de automatismo industrial, de automatización industrial y robótica, de la cual Alberto Llopis sabes bastante más que yo al respecto y nos vas a poder ilustrar un poco con quién vamos a hablar en este nuevo episodio de Enclave Industrial. Bueno, pues sí. Hola, ¿qué tal? Julio y Josep, para mí ya son pues casi familia. Dice que cuando pasa cierto tiempo con una persona, deja de ser amigo para ser familia. Y con un cliente, cuando vas viviendo aventuras, vas superando hitos y vas desvelando lo que parece que no tiene fin, pues al final pasan a ser amigos, con lo cual pues ya tenemos ya todo hilvanado. Con lo cual, pues bueno, quería en primer lugar, como no, agradeceros que hayáis tenido a bien compartir un rato con nosotros y con nuestros oyentes aquí en Enclave Industrial. Y lo primero, como cualquiera que pasa por aquí, por estos micrófonos, lo que os pedimos es que cualquiera de los dos, o los dos alternando, como queráis, pues nos presentéis qué es Conetia, que vendáis a nuestros oyentes los magníficos servicios que hace Conetia, una empresa que yo he visto nacer como aquel que dice. Venga, tiradle. Bueno, pues a ver, Conetia es una empresa especializada en soluciones de automatización industrial, que estamos enfocados sobre todo en el tema de maquinaria y en donde asistimos o prestamos nuestros servicios a diferentes empresas y de sectores muy diversos como puede ser la alimentación, embalaje, energía, tratamiento de aguas, industria del papel y bueno, en cuanto a nuestra actividad principalmente abarca desde el diseño de esquemas eléctricos, toda la integración de automatización, programación, la implementación de la programación para PLCs, escalas, variedades de frecuencias, sensores, pues bueno, todos los equipos robots, todos los equipos y elementos que pueden albergarse en cualquier instalación industrial, y en nuestros servicios pues abarcan todo esto que un poco hemos detallado: diseño, fabricación, instalación y la posterior puesta en marcha de cualquier tipo de maquinaria industrial. Muy bien, Julio. A ver, como cuando hablamos con Balma, que dijimos, vale, perfecto, Balma hace estampación metálica, pero ¿qué narices es la estampación metálica? Y ahora, pues lo mismo. Ahora, si me permites, pues le pregunto a Josep y que nos aclare y nos aterrice para personas que son neófitas, que no conocen exactamente qué es la automatización, que nos lo expliques un segundo. Pero a ver, Xavi, dime. Sí, porque ahora mismo Julio nos estaba dando una visión muy esquemática, muy esquematizada y muy técnica de todos estos servicios que presta Conetia, y precisamente para que nuestra audiencia, cuando escuche este podcast, pues tenga un poco esa visión de la empresa, diremos que Julio tiene una visión muchísimo más, muchísimo más técnica y nos va a poder dar mucha más información a nivel técnico, y Josep va a darnos una visión mucho más estratégica, más a vuelo de pájaro, ¿vale? De la empresa y de las operaciones de la empresa, y de esa manera vamos a tener un poco más claro cuáles serán y los roles y las voces también, para que nos puedan entender los oyentes. En este caso estábamos escuchando a Julio y ahora iremos a Josep. Sí. Esto casi parece ya, este podcast vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamarle Cómo se hace o Cómo lo hacen, sí, porque estamos explicando diferentes sectores de la industria para aquellos, pues bueno, que no lo conocen, porque no tienen por qué conocerlo, que lo aterricen. Venga. Como yo, por ejemplo. Claro, yo hablo desde... Yo aquí en este podcast
empresas pongo la visión externa. Pongo la visión un poco de quien está un poco más fuera del ámbito industrial, más en el plano online, pero menos en el industrial, y así me pongo en la piel de los oyentes y todos aquellos que puedan necesitar un poco de transformación, un poco de traducción. Dale, Josep. A ver, al final se trata un poco, en palabras menos técnicas que Julio, pues yo lo resumiría en dar solución a problemas que pueda tener cualquier cliente. Tanto sea a nivel de querer tener más producción de la que tiene, de ayudar al trabajador que pueda realizar su trabajo, bien quitándole cargas. Simplemente es facilitar al cliente cualquier inquietud que pueda tener, cualquier problema que pueda tener. Sobre todo ahí es donde yo más la definiría. Hablamos, si hablamos, nos vamos a los albores del cine, en blanco y negro y con el piano de fondo, tiempos modernos, donde está aquel dándole a la tuerca que no para, que repite, llega a su casa y sigue lo mismo, ¿vale? Vosotros, a través de la automatización, ofrecéis esas soluciones a las empresas, pues, para aquellas tareas repetitivas que una persona no hace ningún tipo de aporte de valor, sino más bien todo lo contrario, puede incurrir en riesgos, ya sean por ergonómicos, por tareas repetitivas, por sobreesfuerzos, por riesgos de aplastamiento, de caída, de cualquier, y que, bueno, no nos olvidemos, las empresas tienen que hacer las cosas rápidas, a tiempo y en precio y sin sorpresas. Y ahí es donde Conetia da el do de pecho en temas de automatización. Sí, y sobre todo también es lo que tú has dicho, Alberto, es ayudar al trabajador también, porque todo avanza, todo se moderniza y no es como antiguamente que llegaba, por ejemplo, hace poco que visitamos un cliente, llega un palé lleno de sacos, ostras, pues una persona ya no es como antes que está cogiendo sacos de 25 kilos todo el rato y tirando, sino facilitarles que la carga sea menos carga y más productiva a nivel de velocidad. Puedes poner un robot que le ayude y descargue los sacos y que no sea tan esfuerzo físico, por decirlo así. Bueno, yo veo que hacéis muchas cosas, porque claro, yo soy el que está con vosotros en esta evolución y el que ha conocido de primera mano todo lo que hacéis, que muchas cosas además las hemos descubierto luego juntos, que eran nuevas líneas de negocio partiendo de un proceso que puede ser tan sencillo como lo que tú has dicho, que es llega material paletizado, vienen sacos a graneles o lo que sea, y hace desde lo que es la descarga, la clasificación, el llenado de envases, el llenado de líquidos. Cualquier proceso en la industria está automatizado, y no solamente automatizado, también tiene que tener un control y una visión desde los diferentes paneles de mando que ayuda a que la empresa pueda tomar decisiones. Y ahí entramos en lo que hablábamos, lo que comentaba Julio, de sistemas SCADA, sistemas de control y adquisición de datos, donde se controlan, pues, ya no solamente líneas productivas, sino también, Julio, habéis hecho temas de control de aguas y cosas por el estilo o algo similar, ¿cierto? Sí, correcto. Pues un poco en este sector que estás comentando, además de la adquisición y visualización, pues se trata también de la optimización de esos recursos, de ver qué y cuándo se está consumiendo cada cosa y dónde se puede mejorar o optimizar los procesos. La parte de automatización industrial en la cual estamos nosotros centrados, se trata precisamente de esto, de mejorar, como estaba diciendo Josep y un poco tú también has resumido, mejorar los procesos allá donde un operario está trabajando y está llevando a cabo su trabajo, su labor más física, por así decirlo, simplificársela, pero además facilitarle al cliente o al propietario o incluso, ¿por qué no?, a la sociedad, que esos procesos se mejoren y se optimicen y, por lo tanto, reducir consumos de energía, tanto agua, energía, luz, gas, cualquier tipo de proceso o sistema que requiera de energía eléctrica o bueno... Optimización. Al final, optimización, sí, eso es. Sí, Mejorar esos entornos. Al final, la palabra que sobrevuela
todo el trabajo de Conetia es esa optimización, esa eficiencia, es aumentar la eficiencia de la empresa, optimizar la productividad de la empresa, que además son pilares que en la cultura industrial y en la cultura empresarial en la cual nos movemos hoy en día son pilares fundamentales: optimización, productividad y eficiencia. Entonces, yo creo que son esas tres ideas las que se destilan de las palabras tanto de Julio como de Josep en su presentación de la empresa. Y me imagino, Julio, Josep, que en todo este proceso que vosotros ayudáis a las empresas a implementar de aumento de la eficiencia, de la productividad, de la optimización, me imagino que la relación con el cliente es muy importante, ¿no? A la hora de llegar con vuestra maquinaria, con vuestra dinámica de trabajo, etcétera, a una empresa, a aterrizar en la empresa y empezar a optimizar y a aumentar esa eficiencia, es muy importante, ¿no? La relación con el cliente para que adopte esas nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Sí, claro. Primero es entender la necesidad real que tiene. Eso es lo primero, es entenderlo. Luego, darle la solución más necesaria para él, porque no todo el mundo tiene la misma, ¿vale? Y luego tener mucho en cuenta que tú después desapareces. Hacer una maquinaria en la cual él solo sin ti se pueda defender y, por supuesto, después darle servicio, pues que cuando tenga una urgencia, una avería, estar ahí siempre para echarle una mano. Sí que son muchos factores en los cuales tienes que tener en cuenta, porque cada cliente tiene una forma de trabajo y otras necesidades, cada uno es diferente. Sí que hay que entender muy bien, saber leer lo que el cliente necesita en cada caso. Y luego hay una cosa que a mí, bueno, esto es común con nosotros, pero cada uno a su nivel. Tenéis que estar constantemente al día y formándoos en todo lo que está surgiendo, porque ahora mismo la visión artificial, uso de inteligencia también, temas de autómatas programables, que esto también va a una velocidad ahora, pues, que las empresas están dando... Estamos ante una, digamos, nueva revolución que viene de la parte informática, pero que está capilarizando hacia prácticamente todos los sectores y todos los elementos que afectan a un proceso industrial, desde lo que es la parte de toma de decisiones a lo que puede ser simplemente la toma de decisiones, porque al fin y al cabo vuestros sistemas, en un momento, en un sistema de clasificación, tiene que tomar decisiones muy rápidas de qué es correcto, qué no es correcto, qué calibre tiene si trabajáis con retroortofrutícola, que me consta que sí, pues qué calibre tiene, de qué calibre es, a qué cesto tengo que tirarlo. Bien, ahí tenéis, yo entiendo que estáis constantemente en formación, ¿no? Y con una investigación abierta sobre qué es lo que está saliendo para aportarle a vuestro cliente el máximo valor posible. Sí, al final, como has comentado, todos los sectores y todas las personas debemos y tenemos que estar al día, pero sí que es verdad que en un sector o en un entorno ciertamente tecnológico en el cual nos movemos nosotros, pues o estamos 100% al día en lo que viene saliendo y viene empujando y continuamente todas las semanas, o bien Josep o yo, más bien tenemos que sentarnos con proveedores y fabricantes para escuchar cuáles son las nuevas tecnologías, nuevos equipos, nuevos elementos y qué es lo que viene por detrás empujando y que van a ser pues la tecnología de futuro que se va a utilizar. No digo mañana, digo esta tarde mismo, porque a la velocidad a la que estamos avanzando con esto de la IA que nos empuja de esta manera, con el entorno laboral tan cambiante y tan, bueno, no sé cómo describirlo en lo que a personal se refiere, bastante complicado, pues la verdad es que la automatización y el cambio de procesos, nos encontramos continuamente clientes que nos dicen, oye, necesito y quiero poner más automatización en mi fábrica porque el personal está muy justo, tenemos muchos problemas en cuanto a atención y servicio, bien por las bajas, bien porque no hay suficiente personal, bien porque el personal no está suficientemente capacitado, por lo que sea, y nos solicitan mucha automatización en la industria, y eso junto con las nuevas tecnologías y la aplicación de la IA que viene empujando de manera tan fuerte, pues tenemos que estar muy, muy
actualizados en lo que tenemos entre manos y estar siempre muy formados. Ahí no podemos perder un minuto de nuestra ocupación y no despistarnos lo más mínimo, porque si no nos arrolla la tecnología. Y qué importante es lo que decía Julio ahora, precisamente, de esa comunicación con los clientes, tanto con los clientes ya clientes en sí, como con los potenciales clientes, de conocer las necesidades, ¿no? Y de las veces que seguramente os preguntan lo que decía ahora Julio. Necesito más automatización, y les tenéis que explicar todo lo que pueden conseguir y todo lo que pueden hacer con automatización. Eso me imagino que es algo que es muy importante, por ejemplo, a la hora de tener una plataforma web, tener un sitio web, dar a conocer los servicios a través del online, ¿no? El poder explicar todo aquello que se puede hacer con la automatización y con los servicios de Conetia, ¿no? Para que la gente realmente encuentre solución a aquellas inquietudes que tenga, como para, a lo mejor, cosas que ni tan siquiera se planteaba que podía automatizar a través de vuestra página web y a través de vuestros servicios online, pues poder darlo a conocer, ¿no? Sí, es súper importante. Muchas veces el cliente no sabe exactamente cuáles son las tareas o las acciones que puede llevar a cabo y desarrollar con automatización. El otro día, sin ir más lejos, nos fuimos a una fábrica en la cual nos pedía: mira, necesito un robot que haga esto. Pero un robot que haga esto, pero vamos a ver el proceso, explícanos un poco más el proceso, más en profundidad, porque si no analizamos el proceso, a lo mejor nos está diciendo que necesitas un robot para determinada acción y realmente lo que necesitas es 4 cintas transportadoras que te pueden hacer el mismo trabajo que un robot. Y muchas veces pues, el cliente, a lo mejor, debido a la experiencia, lo que ha visto y sin consultar y ver más allá, pues no puede o no es capaz de ver, como a cualquiera nos pasaría, en cualquier ámbito, sin la ayuda de personal especializado o un poco profesional en su campo. Sin esa ayuda o ese consejo no puede conseguirlo. Nosotros, en nuestro caso, pues evidentemente pues, podíamos escuchar cantos de sirena, pero si no hubiera sido por Alberto, que nos ha guiado, teníamos idea de que teníamos que hacer ciertas acciones en la web y que era una manera de salir ahí fuera y tener un poco de llegada a nuestros clientes, pero sin esa ayuda de un profesional en el campo, en su campo, muchas veces crees que vas a coger un camino y realmente no es el adecuado. Tienes que dejarte llevar por alguien en el cual te guíe. ¿Os supuso mucho cambio el transformaros en una, digamos, toda la transformación digital de poner el foco en Internet, poner el foco en el SEO, en el marketing online, etcétera, para llegar a los clientes potenciales? ¿Os supuso algún tipo de cambio? ¿Fue cómodo? ¿No fue cómodo? Fue largo. Fue largo. Y, a ver, nosotros cuando empezamos, yo y Julio, a ver, solo teníamos que ilusión y ganas de trabajar. Es lo único que teníamos. Y empezamos, supongo, como todo el mundo, pues yendo a visitar, pues primero que conocía, luego Puerta en Fría tocando. La verdad que, pues claro, yo también lo entiendo. Ahora por los años te vas dando cuenta que uno busca un servicio cuando realmente lo necesita. Una visita, si te presentas, dejas una tarjeta, pero con esa tarjeta, ¿dónde se quedará? Porque dentro de 2 años, cuando tengo la necesidad, no te vas a acordar que vino una vez un chico y me dejó. Y empezamos, Julio fue el que más me lo comentó, y empezamos con Alberto, es la verdad. Y sí que es verdad que es un proceso largo y hay que tener mucha paciencia, pero por los años pues da su fruto y de hecho estamos muy contentos. En el posicionamiento ya no visitamos a nadie, lo que son todos contactos que nos entran, y cambia mucho cuando vas a un cliente que te está esperando porque tiene una necesidad de irte a un Puerta en Frío, pues que claro, en ese momento no necesitas nada y bueno, te quedas ahí de tarjeta, pero dentro de 2 años cuando tienen la necesidad pues no se acuerdan. A nadie nos gusta que nos vendan, sino nos Correcto. gusta ir a comprar. Sí. Y el ir a vender es complicado, pero cuando vas a comprar vas con otra ilusión, otras ganas y tenemos que buscar el momento en el cual el cliente tenga esa necesidad y bueno, qué mejor que estar ahí fuera expuesto para que cuando tenga esa necesidad poder dar el servicio que, como decimos, la mejor manera es un profesional que te pueda ayudar y te pueda llevar
recorriendo ese camino. Oye, yo creo que necesito esto. Es como el que va a Zara y cree que necesita un vaquero. El de allí, oye, que mejor que a la fiesta a la que vas, igual mejor vas con un traje y te aconseja para dónde tienes que ir. Yo recuerdo cuando empezamos que vosotros pues vinisteis referido por otro cliente que le había ido muy bien y yo me acuerdo que vosotros prácticamente acababais de nacer. Corrígeme si estoy equivocado, pero creo que prácticamente acababais de nacer. Estabais como cualquiera que emprendemos, pues con ilusión, con ganas, en fin. Y empezamos analizando la empresa, viendo qué hacíais, cómo lo hacíais. Entramos en un sector pues, que estaba ciertamente competido. Entrábamos con pocos recursos, yo lo recuerdo, que no pudimos hacer ninguna campaña de link building fuerte para acelerar el proceso y nos centramos prácticamente en contenidos. Empezamos con la consultoría inicial y luego ya trabajamos contenidos informacionales a cuchillo para poder posicionar aquellas páginas de venta del servicio, de promoción del servicio, por así decirlo, para que el común de los oyentes nos entienda. Una página web, creo que lo hemos dicho ya más de una vez, pero por si no han escuchado otros episodios, pues una web se divide en dos partes, una que es transaccional. Yo busco una empresa de automatización y entonces Google me muestra contenidos referidos a empresas que ofrecen sus servicios de automatización. Pero si yo pregunto qué es la automatización, pues no me va a ir a esa página, me va a ir al blog a explicarme qué es la automatización, ¿no? Y esto tan sencillo sirva para ponernos en antecedentes a lo que voy a explicar ahora. Nosotros nos centramos básicamente en, primero, montar la parte transaccional y luego empezar a generar contenidos para ganar autoridad y generar efecto tractor y poder ser referentes en el sector. Y yo aún me acuerdo que escribimos a una revista y nos querían cobrar 1.400 euros por poner un artículo. ¿Os acordáis de eso, verdad? Sí. Ahora esa revista la hemos pasado. Estamos por encima de ellos. Pero aparte de esto, ese esfuerzo que nos llevó a atravesar un desierto que nos costó pues, un año conseguir un contacto, que incluso nos planteamos decir, oye, ¿y si paramos porque esto no funciona? No, vamos a seguir, que esto va a funcionar. Hoy en día, fijaros lo que son las cosas, el haber hecho ese trabajo de contenidos en la última reunión que tuvimos este mes, viendo las acciones, nos encontramos con un montón de visitas referidas desde los motores de búsqueda de inteligencia artificial. O sea, desde ChatGPT, Perplexity, nos derivan tráfico, nos derivaban visitas a aquello. O sea, es para coger esa perspectiva y ahora entraremos si queréis, en las diferentes etapas. Pero yo me acuerdo cuando empezábamos y estábamos ahí peleando y me acuerdo que en una de las ocasiones dijimos, pero también trabajamos con autómatas, ¿no? Oye, vamos a decir que programamos autómatas. Porque la automatización es la automatización, pero ¿puede ser que alguien dentro de la automatización necesite de sus procesos actualizar un autómata? Y ahí, Josep, descubrimos una línea de trabajo. Sí, por lo que decíamos, Alberto, porque automatizar, sí, pero dentro de automatizar también hay una parte que cada empresa es de una manera y hay gente que tiene una pequeña máquina. Entonces, a lo mejor quería modificar el programa, el PLC se le había quedado antiguo y quería ya nuevo, la versión nueva. Entonces ya fue cuando empezamos a buscar también otro tipo de búsqueda que la verdad que nos dio resultados. Hay una cuestión que yo creo que es capital y es el punto de inflexión, y lo decía antes Julio, el tema de a nadie nos gusta que nos vendan, nos gusta comprar, y esa es la diferencia y el punto de inflexión en todo este camino, ¿no? El camino en el cual dejas de ser tú quien vas a ofrecer los servicios a ser los clientes los que te vienen a buscar a ti porque realmente te encuentran cuando tienen esa necesidad. Ese es el digamos, el foco principal del posicionamiento online, del SEO, a través de todos los diferentes canales que puede utilizar. Hasta ahora que ya tenéis ese punto, ahora más o menos podríamos decir
¿qué supone para vosotros el hecho de tener vuestra página web, de estar volcados en vuestra página web y de trabajar todo ese marketing, digamos, o toda esa comunicación, porque se mezclan las dos cosas, marketing y comunicación a través de la web? ¿Qué supone para vosotros? ¿Es un activo que tenéis ahí presente a diario o cómo lo trabajáis? ¿Cómo lo enfocáis? No, pues a ver, consideramos que es un activo continuo en el cual, pues la verdad es que ha habido momentos incluso que nos hemos visto casi que abrumados un poco por las consultas, por las situaciones y respuestas a tener que dar en base a que, pues esto, que estás trabajando en los proyectos que tienes sobre la mesa y no, evidentemente no nos olvidamos, ya que tenemos un calendario de trabajos y tareas y seguimiento que hacemos junto con Alberto de mantener ese escaparate siempre activo, siempre al día y demás, pero sí que es verdad que para nosotros es una comodidad o una relajación en cierta medida el decir, bueno, pues estoy seguro de que si trabajo con lo que tengo encima de la mesa, el camino que llevamos, pues antes o después va a entrar alguna consulta interesante por la web y voy a tener que salir ahí fuera, evidentemente, y tienes que hacer, no dejas de hacer el trabajo de seguimiento, de estar al lado del cliente, de escucharle y ver qué es lo que quiere, de dar un servicio, de contacto, de proximidad. Eso no tienes que dejarlo absolutamente, porque si no pasarías al olvido inmediatamente, pero sí que es verdad que en ese aspecto esa ansiedad que a lo mejor te puede generar, pues yo tengo que salir, me tengo que ir, tengo que dejar el trabajo y irme. El trabajo, lo que es productivo realmente. Sí, sí. El trabajo productivo lo tenemos que dejar para ir a buscar, para que mañana o pasado tener trabajo. Y cuando tienes una plantilla pues, relativamente productiva y eficiente y que es bastante eficaz, pues tienes que tener una previsión a cierto tiempo vista de que vas a tener alimentado con trabajo y ocupación. Entonces esa relajación de no tener que salir de afuera y buscar y indagar y demás, pues la verdad es que nos aporta muchísimo y es un activo importante en el cual a nosotros nos ha aportado esa capacidad de crecimiento y seguir el camino que llevamos. Lo consideramos que vital para tal y como estamos ahora y como vemos el futuro, y sí que es verdad que bueno, hay que seguir trabajando en ello y esa proximidad con el cliente y el ser tú, el ser coherente, sensato, asertivo que debes de ser con el cliente y muy transparente, honestos que nos gusta ser a nosotros. Sin eso pues no podríamos. La herramienta de posicionamiento y el escaparate de la web que tenemos, sin ello, la verdad es que no estaríamos donde estamos. Entiendo que os ha dado mucha tranquilidad por lo que estás diciendo. Os ha quitado ansiedad y os ha generado tranquilidad. Eso es. Y confianza, que tenemos cierta confianza. Al principio, pues, como estaba describiendo Alberto, no teníamos absolutamente ninguna confianza, igual que hacíamos el posicionamiento, no esperábamos nada, la verdad, no esperábamos nada y seguíamos con esa ansiedad, esa búsqueda continua y vamos a buscar y a hablar moverte por aquí, moverte por ahí, que no dejas de hacerlo, no dejas de hacerlo, pero sí que es verdad que tienes vamos a trabajar este contacto que nos ha entrado y es lo que hemos comentado antes, cuando te llega no es lo mismo cuando tú vas a buscarlo, no es la misma calidad. Claro. Y lo que decía Julio, pues claro, hubo al principio momentos de agobio. ¿Por qué? Porque nacimos casi con Alberto, nosotros somos una empresa relativamente joven, no tienes la infraestructura que tienes a día de hoy. Entonces, dedicas horas, dedicas trabajo, pasa un mes, pasan dos, no entran. Entonces, aparte de eso, vas buscando por otros sitios. Son momentos de agobio. Claro, cuando ya empieza, que pasó un año, entra un contacto, y son contactos de calidad, porque tienen la necesidad. No son contactos igual que cuando tú vas a buscar por el pueblo, que no la tienen en ese momento. Sí que hubo momentos, claro, de agobio. Igual como ahora tenemos mucha más tranquilidad, hemos crecido, una infraestructura más gente, más potente, puedes dedicar mucho más tiempo a analizar, a hacer las visitas que tú crees más convenientes. Entonces, ahora sí que muy bien, pero sí que al principio hubo momentos, pues, yo, claro. Sí. Momentos de agobio y de decir, bueno, y pasa mañana, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Y de la sensación de que estás trabajando y no llega, y estás trabajando y estar en el camino
camino Claro. correcto, y menos mal que tuvimos ese punto de calma porque a día de hoy yo diría que el 80% de los contactos nos entran por la web. Es una cifra muy... Y imagino que de la misma manera que vosotros utilizáis la automatización, automatizáis procesos. Ya no voy a decir utilizar la automatización, que también en el mundo del SEO también y del marketing también se utilizan automatizaciones, pero vosotros aplicáis la automatización para ser más eficientes en los procesos. Pregunta tanto para Alberto como para vosotros, Julio y Josep. En este proceso, ¿habéis notado cómo con el paso del tiempo se han ido optimizando también los procesos de digitalización, de plasmar todos esos contenidos, de gestionar todos esos leads, todo lo que tiene que ver con el online, ¿vale? Como escaparate y como canal de captación de esos leads, de esos nuevos clientes, todo eso, cómo se ha ido ganando en eficiencia y aplicando un poco más de automatismo en todos esos procesos, ¿o no? Bueno, Alberto. nosotros, sí, me tomo yo aquí el relevo. A ver, la automatización a nivel de marketing y más con las inteligencias artificiales y con todo lo que ello nos está aportando, nos ayuda mucho a agilizar ciertos procesos. Pero tanto Josep como Julio saben que los contenidos son trabajados con un cuidado como para que realmente aporten un valor que no exista a nivel de Internet. Sí, matizo. No me refería tanto a una automatización técnica, sino del proceso. O sea, que al principio me imagino que era mucho más complicado transformar todas esas inquietudes, todas esas informaciones para salir al online, por ejemplo, o para la gestión de los leads, etcétera, y que ahora ya con el paso del tiempo ya eso se ha instaurado, esos procesos se han instaurado a nivel empresarial y ahora son mucho más sencillos y están más, digamos, pues eso, más automatizados, ya no técnicamente, sino en el mismo proceso del día a día. Sí. A ver, nosotros sabemos que todos los meses tenemos nuestras reuniones, todos los meses analizamos qué es lo que ha sucedido, bueno, qué es lo que se ha hecho, lo que se hizo el mes anterior, cómo ha afectado al mes en curso y lo que vamos a hacer en los siguientes meses en base a lo que ha entrado, los contactos que han entrado, porque muchas veces es el propio día a día, el propio cliente, el que tú intentas posicionar algo, pero luego el cliente entra por otro lado y dices, ostras, nos ha entrado un proyecto para hacer esto. Ostras, pues esto que es interesante para nosotros no lo tenemos como escaparate en nuestro sitio web y nos ponemos manos a la obra y posicionamos, mejoramos el posicionamiento para atender esa intención de búsqueda que trajo aquel cliente casi por error para que cualquiera similar con esa misma necesidad, que no es única, pues también nos los llevemos nosotros. Y eso, pues hombre, pues nos ha dado a día de hoy. Digo nos ha dado porque yo cuando trabajo me pongo la camiseta de Conetia. Desde aquí digo que no tengo camiseta de Conetia para cuando trabajo con ellos. Pero bueno, no sé, ya bien. Vamos y eso que su branding es marcadito, porque los vemos, los oyentes no los ven porque no nos están viendo, pero van cada uno de ellos con su camiseta corporativa de Conetia, con el rótulo de Conetia detrás de ellos, etcétera. Es decir, el branding es marcadito, con lo cual rápidamente eres capaz de darte cuenta de con qué empresa estás trabajando y qué empresa tienes delante cuando los ves. Sí, pero repito, esto viene por el querer y el saber hacer. Porque partía Conetia de poco más que las ganas y un poquito de dinero para meter el capital social y empezar a trabajar. Mirad lo que es hoy en día Conetia. De hecho, a Conetia le estamos poniendo en contacto con otros clientes que también son del ramo, pues para que colaboren entre ellos. Porque cada uno tiene un foco, pese a que son competidores en ciertas áreas, tanto geográficas como de actividad, pero en otras son súper complementarios. Y bueno, esto al fin y al cabo es la pelota de la bola de nieve, que conforme cuanto más tiempo recorre, más gorda se hace, más nieve atrae. Y yo recuerdo que hemos pasado de ostras, Alberto, que no entran contactos, a Alberto,
que no sabemos qué hacer en unos casos con los contratos. Alberto, hay que responder. Y no estoy exagerando. Aquí hay testigo. Es verdad, eso sí. Claro, pero un poco por ahí sí. va la pregunta. Ahora mismo para vosotros, Julio y Josep, también es mucho más sencillo, ¿no? Y mucho más fácil moveros en esta vorágine de Internet, del posicionamiento, eso, lo que decíamos, la gestión de los leads, la gestión de los contactos, esa fidelización de la cual también hablaba antes Julio, de cuidar al cliente tanto en el momento de la reunión inicial como luego con todas sus necesidades. Para vosotros, hoy en día ya también todo eso se ha afianzado mucho más en vuestro día a día que como era al principio, que a lo mejor costaba un poco más, ¿no? En la línea que estábamos comentando al principio, pues bueno, la ansiedad se convertía en el tener que salir, tener que buscar. Hoy en día ha habido momentos incluso que la ansiedad nos venía por esa querer dar la atención que creo que nos caracteriza en cercanía de cara al cliente y tener trabajo sobre la mesa sobre lo que estás trabajando y no dar a responder todos de la manera que nosotros nos gusta responder y que creemos que el cliente requiere. Y ha habido momentos de decir, Alberto, es que no podemos responder a todo. Y Alberto, que sí, que es que hay que responder. Y así es, porque todos esperamos una respuesta. Y ha habido momentos de cambiar, de darle la vuelta a esa ansiedad y hasta que no automatizas y un poco profundizas e interiorizas el cómo dar respuestas y saber lidiar en esas situaciones de tener que responder a los clientes, pues la verdad es que, pero bueno, no, bendito problema, no es ni parecido al otro y mucho tenemos que agradecer a Alberto el trabajo hecho y un poco el camino que nos ha ido marcando. Pero bueno, hemos mejorado muchísimo. Creemos que el llevar la camiseta, el logo que estabais comentando, pues es fruto de darnos cuenta de cuánto importante es el cuidar cualquier detalle. Y desde que llegas al cliente y le pones un cable o le pones una fotocélula a la atención que recibe desde el primer momento, pues todo eso entra dentro de lo que estás transmitiendo desde que cualquier momento que tienes contacto con el cliente ya estás transmitiendo, aunque no lo consideres. Bueno, yo de hecho, al hilo de lo que decías, del agobio de los contactos, si no recuerdo mal, en la última reunión estuvimos hablando de la casi necesidad de implementar un CRM, un pequeño CRM, para que os ayude a gestionar el volumen de clientes entrantes, de clientes potenciales, que luego además, en algún caso son clientes recurrentes, se quedan como clientes de la casa. Está el que igualmente quiere, pues oye, quiero que me automatices, estoy construyendo una máquina y necesito que la automatices. Oye, tengo esta línea productiva y quiero no solo que la automatices, sino que la mantengas en óptimo funcionamiento, aplicando pues siempre lo último en sensorización, en actuadores, en robots, en lo que haga falta. Y eso fue lo último que estuvimos comentando, porque cuidado que es que al final llevamos tanto tiempo, hemos hablado de tanto, que ya no sabes dónde te quedas, Josep. No, es así. Yo quería puntualizar dos cosas. Por ejemplo, que estáis hablando de la atención al cliente. Que a veces dices, ostras, estoy haciendo bien las cosas. Yo hay un dato que se lo comentó mucho Julio, que yo es de los datos que más contento estoy en el tema de atención al cliente, es que yo diría que un 90% de los clientes en los cuales hemos trabajado, seguimos con ellos. Y eso dice mucho de la atención que les das siempre, que es algo muy importante. Y luego en el tema de lo que es el posicionamiento y todo, lo que nosotros sí que hicimos desde el primer día fue, pues como nos gusta que nos hagan a nosotros, que cuando vas a un sitio, las que confíen en ti. Nosotros desde el primer momento nos pusimos en Alberto, mira Alberto, nosotros sabemos de lo nuestro, pero en todo esto, lo que nos digas, que confiar, como nos gusta que lo confíen en nosotros, porque nosotros en todo lo que era posicionamiento, lo de Internet, estamos un poco, pues, lo nuestro, vamos, otras cosas. Y la verdad que le dijimos a Alberto, y él lo sabe, que lo que nos dijera, pues ahí vamos, y la verdad que nos ha dado muy buenos frutos. Esto ha sido un trabajo en equipo porque, a ver, lo importante era poder desglosar los servicios de la empresa, saber identificar, gracias a vuestros conocimientos, cómo esos servicios pueden transformarse o vienen a atender, mejor dicho, las necesidades de quienes están día a día en sus fábricas. Y esto, si no hubiéramos hecho ese equipo,
hoy en día no estaríamos donde estamos. Pero repito, no por mí, sino por el tándem que se ha hecho y por la confianza y el trabajar día a día juntos en pos de este objetivo. Mirad, en esto que estaba comentando ahora Josep, de la confianza con el que tienes delante y que es el que sabe de lo que está llevando entre manos, yo siempre me refiero a algo que es muy típico, que es cuando vas a un restaurante y le dices a la persona del restaurante, le dices, ¿qué me recomiendas? Al final, quien conoce su negociado, entre comillas, es el que está cada día mano a mano con sus productos y con sus metodologías. Así que qué mejor forma que ponerse en las manos del profesional. Claro, pero entramos en la contraria. Cuando tú preguntas, oye, ¿qué me recomiendas? Puedes pensar, este me va a recomendar lo mejor que hacen en la casa o a lo mejor lo que tienen a punto de tirar para no tirarlo. Entonces, oye, esa visión es muy gallega, Alberto, ¿eh? Sí, esa visión es de mis paisanos gallegos y de a ver qué me va a querer vender, ¿vale? Pero entendemos y como decía Josep y como decía también Julio, la importancia de demostrar que efectivamente no te voy a colocar lo que a mí me interese, sino lo que a ti te interese como cliente y por eso ese 99% de buenas opiniones y de recurrencia, que siempre lo digo, es el Santa Santorum para mí dentro de lo que sería la estrategia online, que es esa captación, retención, conversión y fidelización. Y esa fidelización precisamente es ese 99% del que hablaba Josep. Chicos, tenemos que dejarlo aquí. No sé si se os ha quedado algo en el tintero que queráis añadir. Bueno, yo por mi parte la verdad es que he estado muy a gusto. No creía que pasara tan rápido el tiempo y bueno, encantado de estar aquí. Perfecto, pues nada, Julio, Josep de Conetia, automatismo industrial y robotización, no sé si lo voy a decir bien, y robotización y robótica, mejor, más que la robótica que robotización. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí en Enclave Industrial hablándonos de pues, los pormenores tanto de Conetia, de vuestra empresa, de vuestra compañía, como de este proceso de transformación digital que habéis vivido junto a Alberto Llopis y con el que pues, os habéis quitado la ansiedad, os habéis quitado gran parte de esa intranquilidad y ahora estáis bastante más tranquilos y sobre todo, como decíamos, ¿no? Con una marca bien posicionada en el mercado, con una marca tremendamente visible, no solo a través de vuestro branding y vuestra imagen de marca, sino también de todos vuestros servicios, vuestros procesos y de todo vuestro, como se dice hoy en día, vuestro know-how, ¿vale? Vuestra forma de trabajar y vuestro conocimiento del mercado. Muchas gracias por estar en Enclave Industrial. Y Alberto, nos despedimos. Gracias, le damos las gracias a la audiencia también por haber querido compartir con nosotros este tiempo aquí en Enclave Industrial y por querer transformar la presencia de vuestras empresas en auténticas y efectivas herramientas digitales. Nos escuchamos en el próximo episodio dentro de 2 semanas con más estrategias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y al éxito. Así que, chicos, seguid trabajando también vosotros en vuestra digitalización. Espero que nos volvamos a encontrar en el camino. Enclave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.